Pasar de una idea suelta a una historia completa parece un rompecabezas imposible. Sin embargo, la realidad es que solo necesitas imaginación y tener las bases claras para no perder el rumbo. En este video, te voy a mostrar el proceso que seguí para construir el desarrollo de personajes, crear giros de trama y alcanzar un clímax. Ya hablamos de cómo empezar en el video anterior. Ahora, enfoquémonos en el desarrollo de la historia. Hola, soy Gigil, y en este video te diré lo que me ha funcionado a mí como novata. Vamos a darle vida a esa historia. Primero, si es tu primera historia o incluso la segunda, ten esto en cuenta, no va a ser perfecta. Quitarte esa expectativa te libera de mucha presión. Créeme, yo también quería que la mía fuera impecable. Equivócate, estás empezando, es apenas el borrador inicial. Es una historia, no física cuántica. No va a explotar nada si escribes algo malo, así que relájate y sobre todo diviértete. Al principio, no tenía claro el rumbo de la historia. Tenía la idea base, una chica que se va a un pueblo de vacaciones y que en algún punto asiste a un festival local, pero faltaba el alma que le diera sentido a todo. Para encontrarla, tienes que preguntarte, ¿cuál es el tema principal? Lo resumo en una palabra, sanación. Definir esto fue la clave para darle dirección al desarrollo, los giros y el clímax. Gran parte de la narrativa falla al enfocarse solo en la trama y olvidar el trasfondo emocional, es decir, perderse en los eventos, el que pasa sin entender el propósito, el por qué importa. Identificar la sanación como mi norte me ahorrará muchos bloqueos creativos, ya que ahora cada escena debe servir a ese tema. Una vez que tenemos la idea base y el alma de la historia, toca trabajar el desarrollo de personaje. Seguramente te preguntarás, ¿por dónde empiezo? Mi consejo es iniciar siempre en el opuesto emocional. Para marcar una transformación clara, que es la base de cualquier buen arco, el personaje debe empezar lejos de su meta. Como mi historia trata sobre la sanación, empezamos con una protagonista triste, cohibida y con problemas que intenta ocultar. Aquí es donde debes definir su núcleo, sus principios y valores. En mi caso, ella es profundamente leal, por lo que la deslealtad es lo que más la hiere. Estos rasgos dictarán cómo reacciona ante cada conflicto. Un error común es hacer que el personaje cambie de la noche a la mañana. A menos que tu trama justifique un giro radical, no tiene sentido que alguien inteligente actúe de forma tonta sin razón. Debemos mantener la congruencia. Para que el lector conecte de verdad, el cambio tiene que ser gradual. Por eso, diseñamos detonantes en la trama. Pequeñas victorias, momentos clave que le devuelven la confianza de forma orgánica, evitando saltos bruscos en su personalidad. Catalizadores externos, personajes secundarios o un coprotagonista que actúan como espejo y la obligan a reaccionar, sacándola de su zona de confort. Puntos de quiebre, momentos de crisis o instantes de confianza absoluta donde el silencio ya no es una opción y el personaje finalmente toma la palabra. El objetivo es que su paso de ser alguien retraído a una persona segura y conversadora se sienta como una conquista ganada y no como un simple guionazo. Ya tenemos las ideas base, el tema principal y el arco de transformación. Ahora, nos enfocamos en los eventos externos y los encuentros que forzarán ese cambio. Mi estrategia fue diseñar conflictos que, aunque no sean su culpa, la metan en problemas y la obliguen a buscar ayuda. Si ella intenta aislarse, nosotros la empujamos hacia los demás para que aprenda a confiar nuevamente. Para el clímax, el giro es clave, justo cuando vuelve a ser feliz y a abrirse. Sucede algo que le recuerda por qué dejó de confiar en primer lugar, llevándola al límite antes de su resolución final, donde decide entregarse a esa confianza por completo. Al final, se trata de poner a prueba al personaje para obligarlo a crecer. Una idea base para un punto de trama puede ser simplemente un evento que deseas que ocurra. En mi caso, el festival. Sin embargo, no podemos saltar directamente hacia allá, ya que primero es necesario desarrollar las conexiones entre los personajes. Por ello, debemos establecer puntos de trama previos que fomenten su cercanía y evolución, construyendo el camino emocional necesario antes de alcanzar ese acontecimiento en la historia. Un consejo que les doy es anotar absolutamente todas las ideas que se les ocurran para la trama, incluso aquellas que piensen que son malas. Yo, por ejemplo, hice una lista aparte con casillas para marcar todo lo que quería incluir, e iba tachando cada punto a medida que lo integraba en el borrador. Además, no tengan miedo de inspirarse en películas o series que hayan visto. No lo vean como un robo, sino como un homenaje. En mi caso, a modo de guiño, incluí una escena inspirada en Orgullo y Prejuicio, donde el personaje llega caminando al estilo de Mr. Darcy. Un dato importante sobre la trama es que no seguí estructuras rígidas ni reglas
de escritura, me dejé llevar totalmente por el instinto. Soy consciente de que, al ser apenas mi segunda historia y yo una novata, esto podría hacer que el argumento se sienta flojo en algunos puntos, pero acepto cualquier crítica constructiva que tengan si se animan a leerla. Al final del día, mi meta principal es divertirme escribiendo y usar este proceso para desahogar un par de sentimientos personales. A eso que llamo guiarme por instinto, también agregaré lo que llamaré voz de narrador. Para no decir voz interna y crean que estoy loca, puede que, al igual que yo, hayas escuchado que para construir una gran historia solo necesitas técnica, estructura y manuales, pero se olvidan del secreto más importante, la voz del narrador. Lo cierto es que, si aprendes a escucharla, ella te dirá exactamente hacia dónde dirigir tu historia. Suele pasarme que, mientras escribo una escena, surgen ideas espontáneas sobre el rumbo de la trama o el comportamiento de un personaje. Es como una voz interna que te dice, ahora pasa esto o haz que aparezca este personaje para arruinarlo todo. Quizás suene extraño, pero es tu narrador interno tomando el control y revelándote qué es lo que sigue en la historia. En resumen, tener las bases claras, definir el desarrollo del personaje, encontrar el alma de la historia y dejarme guiar por esa voz de narrador entrometido. Ese ha sido el secreto para construir mi borrador. Gracias por acompañarme. Si quieres saber cómo empezar tu propia historia desde cero, haz clic en este video. Nos vemos en el próximo.